Estamos con el mostrador en la clave. Hoy día está con nosotros Natalia Saavedra y también Héctor Cosio. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Y bueno, tenemos varios temas, pero hay un tema que se fue tratado ayer profusamente por ustedes en el mostrador y también por todo el resto de la prensa, porque causó mucha impresión. Mucho se ha hablado de todo el tema de los abusos y sexuales en general en torno al clero y a la iglesia. Y había distintos tipos de víctimas, desde personas que formaban parte de grupos católicos, desde sacerdotes incluso, desde personas en el seminario. Pero este caso que se trae a colación, el de Constanza Acuña, ella es una persona que trabaja en la Conferencia Episcopal. Correcto, ella es secretaria ejecutiva del área de educación de la Conferencia Episcopal. Por lo tanto, su relación con el mundo católico es muy estrecho, conoce muy bien a la jerarquía. Su relato, que es estremecedor, y vamos a escuchar un pedacito en un momentito, tiene que ver con cosas que ella ha visto y canalizó incluso sus denuncias directamente con personas que conocía, porque ella trabajaba con ellos. Sí, yo creo que lo dramático y también sorprendente de este caso es que ella hace una narración brutal de cómo fue víctima de los abusos desde el momento en que empezó a ser acólita de Belisario Valdebenito, que era el párroco de Lanco, en la diócesis de Villarrica, y ella hace toda una narración que es bastante sorprendente, porque lo que uno escucha cuando nosotros tomamos el testimonio audiovisual, ella narra cómo a través de la dirección espiritual, cuando los sacerdotes se hacen cargo de la vida interior de algunos, digamos, de las personas que sirven en la iglesia. Ella habla de que sus padres son profundamente católicos, un profesor de religión, la mamá, los dos catequistas. Entonces, abre en un momento. El sacerdote deja de ser el cura de la misa y pasa a ser un amigo de la casa, pasa a ser uno más de la familia. Y es ahí, y eso nos recuerda también el caso Hamilton con Caradima, en donde pasan a adueñarse del control de identidad de la persona. O sea, define qué tienen que hacer, solo las obligan a confesarse con ellos, y en ese manto de dominio de la personalidad, también empiezan a suceder los abusos. Aquí ella narra, y lo vamos a escuchar un ratito, cómo este sacerdote, aprovechándose de esa confianza de la familia, llegaba a abusar de la quien era en ese entonces menor de edad, 10 o 11 años, en la propia casa. Ella narra un pasillo cuando él llegaba y la conducía hasta el comedor, y en ese pasillo este sujeto la toqueteaba. Ella describe, le daba besos. A ver, escuchemos un poco de el testimonio de Constanza Acuña en el mostrador. Tan tan. Religiosamente ese es mi territorio eclesiástico. Soy licenciada en Historia y trabajo como secretaria ejecutiva del área de educación de la Conferencia Episcopal de Chile. Y durante 10 años sufrí abuso sexual de parte del sacerdote Belisario Valdebenito Erices, de la diócesis de Villarrica. Él llegó a Lanco, que es la comuna de la cual yo provengo, que está en la 14ª región, llega como párroco. Y yo en esa época me estaba preparando para hacer la primera comunión. Y junto con eso comencé a participar del grupo de los acólitos. Mis papás son catequistas, ambos. Mi mamá es profesora de religión, por tanto el acercamiento se dio de manera natural. Él empezó a frecuentar mi casa. Desde esa edad se hizo muy cómplice de mi familia y empezó a tener un papel importante al manipular en el fondo las decisiones de mi familia. Él llegaba a la hora que quería a la casa, se sentaba de cabecera de mesa, se le preparaba lo que él quisiera. Hay que entender que los sacerdotes en el sur tienen un poder especial. La gente los ve como una autoridad. Si tú lo puedes homologar, es prácticamente como un alcalde en el ámbito religioso. Por tanto, también que frecuente tu casa se puede entender como una bendición, ¿no? Que esa persona que está a cargo de tu formación espiritual frecuente tu casa. Bueno, Belisario
iba incluso de vacaciones con nosotros. Más de alguna vez mi papá les pasaba la cama matrimonial porque él quería dormir más cómodo. Y ahí tú te empiezas a dar cuenta que son un poco actitudes abusivas, ¿no? Duermo donde quiero dormir, hago lo que quiero, influyo en las decisiones que toma la familia, y dentro de eso se empiezan a ganar la confianza. Y es lo que me pasó a mí. Él asumió como mi director espiritual, yo solamente me podía confesar con él, y él, sin tener que decirme que cuando empezó el tema del abuso, sin tener que decirme que no le contara a nadie, habían actitudes que sí lo delataban. Él decía: tú solo te puedes confesar conmigo porque son nuestras cosas, son nuestros secretos. Yo solamente te entiendo. Y ahí empiezan los primeros episodios. Primero, un abuso de conciencia, que tú pones completamente tu confianza en esa persona a la que tú le confías. Yo estaba en la pubertad, le confías tu desarrollo, tus miedos, tus primeras impresiones sobre el mundo, y él se empieza a aprovechar de esos secretos que tú también le vas confesando, ¿no? Las cosas que son propias de la adolescencia. Y lo que partió como un abuso de conciencia pasó a ser un abuso sexual. Él me tocaba, si podemos ser bastante concretas, me daba unos abrazos que duraban como 45 minutos, generalmente antes de la misa. Y esa cosa como extremadamente afectuosa empezó a subir de tono. Primero porque él aprovechaba los viajes que hacíamos juntos en vehículo. Yo como acólita lo acompañaba al campo. Y él aprovechaba esas instancias para tener conversaciones de tipo sexual. ¿Cómo qué cosas te decía? Me hablaba del coitus interruptus, de cómo un hombre podía eyacular sobre el estómago de una mujer. O sea, en el fondo te van preparando y te van mostrando cosas que no corresponde a una persona de 11, 12 años, que era la edad cuando esto empezó, que yo tenía cuando esto comenzó a pasar. Eso es parte del testimonio de Constanza Acuña, lo pueden encontrar entero en el mostrador. Y a partir de eso que está relatando, sigue la cosa increciendo, con abusos crecientes, beso, lengua, bueno, todo tipo de cosas. Hasta que Constanza, bueno, finalmente decide comenzar un proceso de denuncia de esto, estando muy asustada mucho tiempo después. Canaliza esto a través de las corrientes que conocía, digamos, de la iglesia, y no pasa nada. Sí, mira, este caso yo creo que además uno puede recuperar claves que se empezaron a comentar después de la posguerra. Este tema de la banalización del mal también tiene que ver mucho aquí en este caso. A mí me llama la atención que este tipo de casos dan la sensación que ya nos sorprenden. Uno debería sorprenderse de la brutalidad de esto, pero da la impresión de que ya no está causando eso. Uno cuando, o al menos en mi caso, que soy agnóstico, que se me viene a la mente el tema de la Iglesia Católica, yo no pienso inmediatamente ni en protección, ni en cobijo, ni en la iglesia, ni en las misas. Pienso en abuso sexual, pienso, digamos, en la visita de los enviados al Papa. Ese tema de que no causa sorpresa es lo que también se revela fuertemente en la segunda parte de esta historia, cuando ella comienza, para citar en términos católicos, el calvario de hacer la denuncia. Lo que hace ella en primer lugar es denunciar el caso a quien es el obispo de la diócesis de Villarrica, que es Francisco Stegmaier. Una vez que él toma conocimiento de eso, uno podría aplicar aquí como el manual de la protección del abuso. Porque lo primero que hacen es darle que ella continúe su relato con el vicario judicial. Y el vicario judicial en ese entonces era Alejandro Gutiérrez. Entonces, ¿quién es este caballero? Bueno, para nadie es conocido este caballero, pero para ella sí, porque resulta que Alejandro Gutiérrez además era también ahijado de Valdebenito, del sacerdote que la abusaba. Era el ahijado de ordenación sacerdotal, que lo acompañaba a encontrar a Cristo. Ese era el vicario que lo encargaban para entregar la denuncia. Entonces, ¿qué hace ella? Ella pide que lo cambien. No es posible que le entreguen como una persona que investiga a quien también tiene que tiene una relación de familiaridad y de afectividad muy intensa con el denunciado.
luego de ella empieza a decir que empieza a ocurrir lo que denomina la mafia del proteccionismo, la mafia de la iglesia. Porque luego de entregar ese testimonio, ella hace la denuncia por escrito, se lo hace al obispo de Villarrica, con copia también a Ignacio González, que en ese momento formaba parte de la Comisión de Prevención de Abusos contra Menores y además es obispo de San Bernardo, y hace muy poco tiempo también uno de los nombres que sonaba como arzobispo de Santiago. También toma conocimiento Cristian Roncagoglio, también por ahí Eugenio de la Fuente, que es una de las personas que sufrió abuso de conciencia de parte de Caradima, y quien al parecer es una de las pocas personas que la acompañan. Esta cadena de personas que ella le comunicó, la fueron en lugar de protegerla o de estimularla a la denuncia. Tiene que sacar ahí a Eugenio de la Fuente. Lo saco de esa ecuación. Eugenio es el que incluso la estimula. Exacto. A denunciar. O sea, yo creo que es el único de esta cadena la acompaña, que efectivamente la acompaña. El resto, lo que hace, según lo que ella declara, es entregar un apoyo de papel, de mentira en definitiva, porque si bien no le dicen directamente que ella se reserve, que se calle, pero le van entregando ciertos elementos para que ella misma vaya echándose para atrás. Una de las cosas que ocurre, por ejemplo, cuando cambian al vicario y ponen a otra persona que se llama Carlos Hernández, el nuevo vicario, él le dice, le advierte, le dice: voy a hacer contigo algo que no debería hacerlo. Y le entrega una hoja con el nombre de 50 personas que declararían en favor del cura, es decir, personas que declararían en contra de ella. Eso se lo pasa simplemente para que ella dimensione lo que se viene encima. Lo que se le viene encima. Y ahí ella toma un punto que me llamó mucho la atención, que habla del certificado de moralidad. Dice que cuando se hacen este tipo de denuncias, la Iglesia Católica, o cuando empieza la investigación canónica, se hace un certificado de moralidad. Se pide a diferentes personas que digan cómo es el comportamiento de tal persona, y eso es prueba. Entonces ella se preguntaba cómo es posible que, digamos, que le pregunten a 50 personas sobre que le hagan un certificado de moralidad con el testimonio de 50 personas a este cura, cuando yo presento testigos a mí, a mi hermana, a mi familia, a mi mamá. Somos 4 personas contra 50, muchas de ellas conocidas, otras desconocidas. Y eso, en definitiva, a ella va sintiendo que en lugar de apoyarla, va torpedeando la denuncia, hasta que finalmente toma la decisión de hacer la denuncia penal. Y recién es ahí, es en ese minuto, va la justicia civil. Cuando va la justicia civil, cuando el obispo de Villarrica termina suspendiendo al sacerdote, y se reúne con la comunidad donde ya había sido cambiado, que había pasado de Lanco creo a otra comuna, Gorbea me parece, y va aquí es muy curioso, porque va el obispo de Villarrica a anunciar a la comunidad eclesiástica que este sacerdote ya no va a ser el párroco, pero no dice las razones. Dice que por razones personales de orden de salud va a dejar la parroquia. Ahora, si extrapolamos el caso de esta... Hay una cosa que primero a mí tristemente me sorprendió, que lo primero es, tú decías, esto no sorprende, pero a mí me sorprendió, fíjate, que denunciara a una mujer. Creo que los casos han sido contrariamente dirigidos, y tristemente, digamos, por abusos a menores y abusos de hombres, o han sido más visibles. Hombres con hombres. Exactamente, hombres con hombres, y no hemos visto tanto la presencia de mujeres abusadas. Vimos hace poco un caso de una religiosa, ahora este caso. Yo creo que también van a comenzar a aparecer más casos de mujeres abusadas, que además cuesta mucho más distinguir incluso el abuso de una mujer, porque una mujer se pregunta, ¿lo provoqué? ¿Incité esto? ¿Hasta qué punto pudo haber tenido incluso una relación amorosa con una persona? Y el otro punto que quería tocar es que yo creo que lo que sí es extrapolable incluso a otros círculos es que aquí hablamos de las faltas de protocolo respecto al abuso. Y no creo tampoco que sean ajenas en nuestro país las redes de protección en otras instancias. No dudo que si esto pasara incluso en un municipio de poder, o en un círculo político de poder, o le pasara a un ministro. Podría tratarse de igual forma. De igual forma, y también tratarían de maquillarlo, porque en ninguna parte, ni en las universidades, ni en las empresas, ni en un banco, ni en un ministerio, hay canales claros que hoy día nos conduzcan a decir, a ver,
hubo un abuso y este es el protocolo, independiente de algunos colegios que lo han tenido que implementar incluso con pistola en la cabeza. Y tampoco además existen protocolos hoy día en ninguna iglesia, en la católica o cualquiera, para que los fieles que tienen relaciones cercanas con esas iglesias, incluso hoy día la gente de un coro, los acólitos, los ayudantes de los curas, etcétera, etcétera, hoy día tenga un protocolo acá y diga, oiga, si usted, mi hijo, participa de esta iglesia, si esta mujer ayuda en tales labores de, digamos, de la misa, hay ciertas formas de comportarse que no van a ser toleradas y están por escrito y no existe nada. Entonces el vacío es tan grande, pero yo creo que también es extrapolable a otros círculos. Yo no sé si en otros círculos, si empezamos a ver estos casos, vamos a ver, oye, aquí es súper claro, aquí llegamos, denunciamos y todo se transparenta. Creo que va a ser extrapolable también a otros espacios. Hay una característica, dos en realidad, que a mí me llamaron mucho la atención en este testimonio. Primero, se trata de una persona que conoce la iglesia, trabaja para la iglesia y por lo tanto uno supondría que la iglesia reaccionaría con, incluso como uno lo pensaría en su vida personal, si tú dentro del círculo de tu propia familia haces algo, vas a ser tratado con miras a ese lazo familiar, digamos, y por lo tanto aquí no es una persona externa de la iglesia, alguien que quiera causarle daño gratuitamente, es una persona que ha convivido con esta misma cosa. Bueno, sí. Y aún así se produce lo mismo. Y lo segundo, ¿qué es esa frase del Papa Francisco en el informe que le entrega a los obispos sobre la cultura de abuso y encubrimiento? Cuando él usa esas palabras, que sabe el peso que tienen, una cultura no es un caso accidental, una cultura no es algo esporádico que pasa una vez cada 2 años o que pasa una vez cada, qué sé yo, cierto tiempo. Una cultura es algo constante, recurrente y que se trata de la misma forma. Tú ves aquí en este episodio exactamente el mismo patrón que tú ves en prácticamente todos los demás casos. Se trata de diluir primero la cosa, en vez de acoger, se trata de diluir la denuncia, se le cree más al sacerdote que a la víctima, se le amenaza a la víctima para que deje de hacer esta cosa so pena de que puede venir una gran cosa, y solo cuando la víctima usa una vía alternativa fuera de la iglesia, se prenden todas las luces que se vienen a haber prendido la primera vez. Eso es muy cierto, y como lo decía también Natalia, yo creo que la falta de protocolos, es cierto, debe estar también en otras instituciones. Aquí, al parecer, la falta de protocolo para apoyar a las víctimas resulta evidente, pero creo que sí hay protocolos o formas claras de proceder para proteger a los abusadores, porque en este caso puntual, el abuso comenzó cuando ella era menor de edad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el obispo de Villarrica, tomando conocimiento de que esto había ocurrido siendo menor de edad, debería haber denunciado él, haber puesto antecedentes a la Congregación de la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Eso es lo que él tenía que hacer. Ese es el protocolo que estaba escrito y ese protocolo que él se salta. De hecho, cuando llaman a todos los obispos a la reunión con el Papa, se les pidió que llevaran todos los casos que ellos tuvieran conocimiento en sus zonas. Y este caso deliberadamente no se presentó. O sea, estamos hablando hace dos meses atrás. O sea, hace muy poco tiempo, el obispo de Villarrica, Francisco Stegmeyer, ocultó esa información. Ocultó que se había canalizado, que desde diciembre del año pasado existía esta denuncia, que la denuncia era de una funcionaria del episcopado, por lo tanto, una persona que tiene credibilidad, que conoce muy bien el interior, y esa información no la proporcionó. Después creo que se excusa diciendo que esa información no la proporcionó porque en ese minuto estaba solo en calidad de denuncia, todavía no habían tomado todas las medidas para poder suspender al sacerdote acusado. Pero lo cierto es que esa información no llegó al Papa. ¿Ha habido movimiento legal en torno a esto? Después de que ella hizo la denuncia a la justicia civil, ¿cómo ha reaccionado la justicia civil? No, lo que ella manifiesta es que prestó declaraciones ante la PDI durante como 6 horas y están las diligencias en curso. Hay dos cosas, por la parte de la justicia civil y la diligencia están en curso, debe ser uno de los 36 casos que ayer la Fiscalía dio cuenta que estaban vigentes, y por otra parte también, por la parte canónica, también se configuró que la declaración era viable, que era creíble, y también está tomando su curso natural ahí en el Vaticano. ¿Ella habló con Chicluna o Bertomeu en esta pasada? No.
Lo que se dice que fue la visita de ellos la que la motivó a hacer la denuncia, especialmente cuando Chicluna recomienda a las víctimas acudir a la justicia penal. Es ahí donde ella toma la decisión de hacerlo, digamos, de hacer la denuncia penal, que es lo que en definitiva termina por acelerar la posición de la Iglesia frente a este caso. Mire, y recordando lo que dijo ayer también Jaime Coiro, el portavoz de la Conferencia Episcopal, dice que hay, bueno, él responde a lo informado por la Fiscalía de que hay 5 casos de encubrimientos que podrían ser de obispos o de altos prelados de la Iglesia chilena, que son 5 estarían en curso, estarían investigándose. Y Jaime Coiro me llama la atención cuando él se refiere en respuesta a ese dato. Él usa un eufemismo y no habla de obispos. Él dice, si es que hay ciudadanos chilenos que encubrieron, la Iglesia no tiene conocimiento. Es muy curioso que hace la diferencia. En todo el resto habla de la Iglesia Católica. Hay un comparativo que es bueno hacer. Tú mencionabas 36 procesos eclesiásticos en investigación, o sea, penales en investigación, pero la misma Iglesia ha señalado que son 144 los procesos que investiga, por lo tanto el volumen penal de esas investigaciones, si se encuentra médico, debería aumentar exponencialmente. Eso es un primer tema. Y lo otro que tú mencionabas es que en general en Chile, y si recordamos algunos casos, siempre había una cultura de defender al supuesto, digo entre comillas, supuesto abusador por problemas reputacionales que ello podría ocasionarle. Recordemos un caso que involucró, ¿se acuerdan ustedes? A un consejero del Banco Central, donde fue acusado en un caso muy complejo, el fallo fue revertido, luego fue acusado nuevamente. Entonces siempre en Chile se ha protegido a este supuesto abusador, y hago el comillas nuevamente, por la política de que reputacionalmente cuando alguien lo imputas de un abuso, de no ser culpable, está irremediablemente rota su reputación. La pregunta es, ¿esto aplicable a la Iglesia? Y lo que tú decías también, cuando uno a la Iglesia hoy día le identifica como algo normal, como esta cultura del abuso, que es lo que dijo el Papa Francisco. Entonces sería normal continuar con esa protección del supuesto abusador si es que no ha cometido esos delitos, o aquí al revés, tenemos que partir desde la base de la cultura del abuso, es decir, de decir que todos probablemente sean abusadores, que es algo además muy fuerte. Yo fíjate que ayer leí las declaraciones de Jaime Coiro, a quien siempre lo he considerado una persona bastante sensata en este tipo de cosas, y se ha protegido, se ha cuidado. Pero me sorprendieron 2 cosas, y una es la que tú acabas de decir, la de no mencionar a las personas, a los obispos por su cargo, por su dignidad eclesiástica. Y la otra fue la forma en que intenta diluir esto, señalando, por ejemplo, sí, la Iglesia siempre ha estado cruzada por denuncias desde la época de Pedro y Pablo. Sí. Qué horroroso. Claro. Yo dije, perdón, pero discúlpame, estamos hablando de situaciones que no tienen que ver con algo que tú básicamente trates de establecer como la típica norma de discusiones que eventualmente tenían que ver, no con abusos de menores o con abuso de personas, tenían que ver con discusiones en una de esas teológicas importantes, de poder importante. Pero para tratar de remontarse que desde hace 2000 y tantos años que se está viviendo eso, es porque eso tampoco es cierto. Y para bajar el perfil a la acusación o al llamado de atención que hace Goicha Esati, en definitiva en lo que él se refiere ahí. Exacto, es que Goicha lo que le dice después se desdice. Siempre han estado discutiendo en la Iglesia desde la época. Claro, o sea que le resta importancia que un obispo le diga al otro que digamos que ha trabajado con desdén todo el tema de los abusos sexuales. Bueno, en fin. Vamos a hacer un alto y después seguimos con el mostrador en la clave. Hora clave. Son las 8:58 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café.
Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos de vuelta en el mostrador en la clave. Ya, Nati, usted tiene la palabra. Nos estamos riendo de un meme que nos llegó a todos, parece, de la nueva subsecretaría de bingos del gobierno. Esto a propósito de... Rifas y loterías. Claro, de la división de rifas y loterías. Claro. Hay distintas redes sociales que están organizándole bingos al ministro de Educación, digamos, para curarle su verborrea o sus malos dichos. La pregunta es, que se hace el mostrador también en una nota que tenemos hoy día, si van a pasar agosto. Y sumamos también al ministro de Educación, el señor Varela, al ministro de Salud. Entonces no sabemos hasta cuándo, digamos, va a haber esta resistencia. No quiero sonar grosera, digamos, si vale decir a la imprudencia, quizás es lo más correcto decir, digamos, o a la poca, no sé, a lo poco correcto de hacer este tipo de dichos que ensucian la gestión, que la llenan de críticas y que además, como dijimos hace un tiempo, empiezan ya a llenar de rayas al tigre. Ya no es una sola, parece que son varias las que tienen esto. Ministro, no sé si ustedes creen que finalmente va a haber un batatazo del gobierno, más allá de los llamados de atención. Mira, déjame hacerte una analogía, sumando dos cosas para después criticar una tercera. Una de las cosas que llamó la atención, y a mí me llamó particularmente la atención, y lo traté ayer con justamente el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, en la serie de medidas contra la seguridad pública, era de que este nuevo Consejo Asesor de Inteligencia, el CAI, que antes se llamaba CNI hasta hace unos días, tenía como cabeza al presidente de la República. Tenía una directa responsabilidad por lo que emitiera. Por lo tanto, yo alegaba en ese entonces que aquí había una cosa total y absolutamente descriteriada desde el punto de vista de la organización. Claro, el presidente puede querer parecer ante el país como la persona que va a estar con todas las pilas puestas, 4/7, qué sé yo, todo el asunto metido en este tema, y por lo tanto tiene que ser el que encabeza. Pero el argumento en contrario es, mira, cualquier cosa que pasara, cualquier desaguisado, cualquier mini operación antorcha, cualquier descalabro le rebota siempre directamente al presidente. No hay fusible. Bueno, tomamos ese caso y tú ves por qué los ministros tienen una característica que, además de manejar un tema y además de manejar una estructura, si es que cometen errores, si es que son descriteriados, si es que el ministro es una persona que hace la pega mal, no te colapsa todo el gobierno si es que tú tienes que sacarlo o tienes que reemplazarlo por otro, porque justamente está ahí para que no se llegue al presidente de la República y para que se haga cargo esa persona. Bueno, en el caso de Varela, que ya está en la, no sé, tercera o cuarta de esta, después de aniquilar la imagen de sus hijos que nadie conoce, pero todo el mundo los conoce como los campeones, y de... Las declaraciones previas, además, que traía antes, claro. Toda una serie de declaraciones previas, y esta del bingo,
que yo, contrariamente a lo que dijo el presidente, creo que es un tema de fondo. Yo creo que él cree que el Ministerio de Educación no tiene nada que hacer en ese tipo de cosas que él considera minucia. Cosas que, oye... El asistencialismo del Estado. Claro, exactamente. La mínima infraestructura, que no le pidan nada al Estado, háganlo ustedes, sean creativos, trabajen un poco más temprano y acuéstense un poco más tarde. Un poco para usar la palabra de los flojos. Bueno, una de las ventajas que tiene para el presidente Piñera, que esto lo haya dicho el ministro del Interior, es que puede cambiar al ministro. Y probablemente es lo que yo creo que va a ocurrir. Puede cambiar al ministro y sin que eso... O sea, no pasa agosto según Fernando Paulsen. Yo creo que no. Yo creo que no, porque yo creo que el presidente de la República, por mucho que tenga cariño por el ministro del Interior, o sea, de Educación, por mucho que, según se dice, le haya confiado alguna vez que le escriba algunos de sus discursos, Gerardo Varela, a mi modo de ver, cruzó el Rubicón. Ahora, él pasó el límite donde ya no tiene retorno. Claro. Ahora pasa un fenómeno que yo creo que es importante observar en algunos ministros, que tiene que ver con los ministros que carecían de total experiencia política, que tenían una sed, digamos, de no sé si de éxito o de figuración, pero que están fallando en algunos ministerios. Yo creo que algunos conflictos van a explotar todavía porque eran buenos administradores, eran buenos directores de compañía, pero eran pésimos y son pésimos políticos. Entonces, eso es lo que hablan los partidos cuando hablan, digamos, que son los dos ministros tecnócratas, claro, digamos, que están dando pero se extiende también a otros subsecretarios, a otros ministros que vienen de una tradición empresarial muy relevante, donde efectivamente en las empresas el asistencialismo no existe. O sea, no voy a solucionar los problemas de utilidad de una compañía con bingos ni con caridad. Despido gente, corto cabezas, cierro divisiones, pero los ministerios no operan de la misma forma. Ayer en redes sociales también circulaba una estadística que decía que cerca de 1.800 colegios en Chile tienen problemas serios de agua potable, de precariedad, de falta de luz. Lo vimos hace poco con falta de calefacción en zonas rurales. Entonces tampoco es un problema que sea una tonterita o que no moleste a ciertas comunidades escolares, sobre todo extremas del país. Entonces Varela opera, siento yo, todavía como un gerente de compañía, donde lo que le molesta o lo que le parece inútil lo descarta o lo dice como una pachotada, y eso parece imprudente en la política. Ahora, lamentablemente en las empresas no es tan imprudente. Entonces puede que sea un muy buen administrador de, no sé, y ahí habría que investigarlo, de la parte operativa, pero políticamente es una torpeza gigantesca, y ahí valdría la pena que no se le dejara siguiendo pasar, digamos, esta imprudencia. Bueno, ayer yo creo que si hay un cambio de gabinete próximamente, no va a ser, como dices tú, por sus decisiones, ni tampoco por la forma que tiene de administrar, que a lo mejor puede tener ordenada la casa en ciertos campos, aunque muchos dicen que quien realmente ejerce el poder en el Ministerio de Educación en este caso es el subsecretario, claro, que Figueroa, el que hace la pega, digamos. Claro, y que no es Varela. Pero aquí claramente lo que tiene Varela y tiene Santelices, que como un denominador, es que no pasan, no sé, máximo 2 semanas sin que uno de los dos no haga noticia y que provoque un dolor de cabeza tanto a Piñera como al oficialismo, y eso yo creo que termina por agotar a cualquiera. O sea, mira, ayer si tú ves, por ejemplo, el diario La Segunda le tiró una lápida a Varela, entrevista 8 personas distintas, la gran mayoría de ellos de derecha, claro, que hablan un poco de su imagen, pero no hay nadie que ante que se tenga que quedar. Otra persona de derecha, como Patricio Navia, lo trata de tóxico, un agente tóxico para el gobierno de... Porque hace a Piñera, además, todo el rato tenés que salir dando explicaciones. O sea, yo creo que a Piñera, que ya conocemos perfectamente, que tiene mecha corta en este tipo de cosas, yo creo que las reuniones bilaterales que debe tener con Santelices y con Varela deben ser en un tono bastante represivo. Yo creo que de él hacia los ministros. Mira, está todo para ofrecer el cargo a la Mariana Elwin. Desde que empezó a aparecer en las fotos, creo yo. Ahora, yo creo que el problema de Piñera es que también tiene que elegir, en este momento tiene que elegir sus batallas con pinzas, porque, como bien decía Fernando, como en el fondo tiene todo dominado, desde la lucha de la delincuencia, salir a las redadas, hasta otros asuntos. Se está metiendo demasiado, sí. Se está poniendo demasiado el presidente. Todo le explota. Claro,
Pero tú necesitas que las cosas, si te van a explotar, porque tú no vas a ser la persona que tenga control sobre todo en un gobierno. Pero si es que te explota algo, tú tienes que tener fusibles o personas que eventualmente respondan por esas cosas antes de que lleguen a ti. Y el presidente, quizás por eso que llama Mirko, intentar aparecer mucho más... las encuestas, salir bien en las encuestas. Más acercado a las encuestas, está tomando una posición, él como buen apostador, corre riesgo y ha corrido riesgo en su vida, pero está tomando una posición donde él se va a involucrar en los allanamientos y en estas redadas de delincuencia, se supone en las periferias de las poblaciones más vulnerables. Él asume el control de la nueva agencia de inteligencia directamente, y con una responsabilidad directa de la Presidencia de la República. Y yo tengo la impresión de que ese tipo de cosas en gobiernos que son complejos y situaciones múltiples que pasan todo el tiempo, te pueden de repente colocar en una posición muy incómoda. Cuando recién comenzó el gobierno de Piñera, sacamos una publicación que dábamos cuenta del diseño comunicacional que había hecho La Moneda para proteger a Piñera. ¿Para proteger a Piñera de quién? De él mismo. Se hizo todo un diseño comunicacional para protegerlo de sus salidas de libreto y de ese protagonismo, de lo que había pasado en el primer gobierno de Piñera, que donde todos los problemas ministeriales finalmente rebotaban en La Moneda, rehabilitaban el interior de Palacio y caían en el nombre de él. Entonces se hizo un diseño original para impedir eso, para que sean los propios ministerios los que absorbieran las polémicas y no llegaran a La Moneda. Yo creo que eso alcanzó a durar, 2 meses, los 100 primeros días, porque por una parte Piñera es súper difícil contenerlo en torno, digamos, a cuando las cosas se salen de la norma, y segundo, porque yo creo que el protagonismo también en este tipo de cosas Piñera no lo puede manejar, o sea, tiene que estar presente. Ahora, tiene que marcar el punto inicial y el punto de término. O sea, si no está en esas dos escenas, además acompañado de toda una campaña comunicacional que detecta cuáles son los intereses de la comunidad a partir de las redes sociales y de las encuestas para así subir, digamos, el conocimiento público o el respaldo público, yo creo que Piñera efectivamente se está cocinando ahí poquito a poquito. No lo acompaña la banda, sí, porque yo creo que Piñera sí ha estado más contenido en la verborrea que tenía el primer gobierno, de la cantidad de cabeza pescado, coloquialmente, que hablaba de repente, estas piñericosas. Cambió ese tono, pero tiene una serie de músicos, digamos, que le dejan como la pelota a ver si agarra tontera. Entonces yo creo que eso tiene que limpiarlo. Si él lo ve como un fracaso, un cambio de gabinete, creo que es un error, que le puede sumar bonos. Lo que pasa es que yo creo que Piñera ha sido insistente en no equivocarse en los nombramientos, y es un ejemplo que lo vimos la semana pasada con una nota que publicamos también, que por ejemplo ha tenido que ver con la demora del nombramiento del embajador de Estados Unidos. Es decir, Piñera quiso elegir con pinzas precisamente para no hacer un cambio del diseño político tan temprano, y yo siento que eso es la decisión que le está pesando. Sí, hay además, convengamos las cosas, él fue muy enfático cuando inició el gobierno en señalar de que esta era una derecha sin complejo. Y eso significaba que uno se iba a jugar por cosas que ideológicamente él pensaba, que creía que tenían que ser de una determinada manera. Ahí vienen los énfasis en términos de economía, en la lógica del crecimiento, ahí viene todo lo que implica enfrentar la estructura de Carabineros, que heredó un colapso en Carabineros, donde todavía no se sabe absolutamente nada de cómo eso va a ser enfrentado. Y ahí tenía que ver con las materias más importantes en los ámbitos que se habían discutido en la campaña. Educación era uno, clave. Salud era otro, clave. No pueden flaquear, a mi modo de ver, si es que tú quieres tener una posición sin complejo, no puede flaquear lo que son 2 de los 3 o 4 pilares estructurales del andamio de tu política pública que pretendes hacer, sobre todo si se quiere gobernar para 8 años, donde la salud y la educación son todas medidas que no funcionan en el corto plazo. No puede tambalear esa estructura tan rápidamente iniciado el gobierno, si que tú lo que quieres hacer es hacer cambios profundos dentro de tu visión de las cosas. Y por lo tanto, yo creo que por mucho que sean, personas muy cercanas al presidente en términos afectivos, no tiene nada que hacer ninguno de los dos.
Sí, porque en el fondo tú dices que no tambaleen esas dos grandes pilares, porque lo que hace tambalear no es, yo creo que hay problemas de fondo, pero lo que está hoy día sobre el tapete no son no es el problema en ambas carteras, sino son las actuaciones particulares de los ministros. El ministro Santelices cuando multiplica la cantidad de personas que viven con el VIH-Sida acá en Chile y dice que en Chile la mortalidad y el número es mucho mayor a África. Estás hablando de un secretario de Estado, de un doctor que debe tener información científica y que a los 2 minutos se golpea contra la muralla con los datos de ONU-SIDA, que dice que eso es absolutamente irracional, que esos datos tan falsos. Después tenía a Varela, que sale hablando también de sus hijos, que sale hablando de los bingos. O sea, son declaraciones, son cuestionamientos que yo creo que hoy día dañan a Piñera, no sé, pero por actuaciones personales de estos tipos. Oye, los quiero llevar a mis temas. Yo sé que son nerds, pero los invito. No, pero interesante. Quiero invitarlos, los voy a invitar a discutir otra cosa primero que me causa entre anécdota, no sé si un poco de risa o está bien o está mal. ¿Qué opinan ustedes? Ayer se lanzó oficialmente a cerca de 10 millones de afiliados del sistema de pensiones, este club de beneficios al que van a poder optar, digamos, las personas que cotizan en el sistema, que ha sido bien criticado. Se trata como digámoslo vulgarmente, como una tarjeta de descuento virtual en la que las personas que estén afiliadas a la AFP se meten a una página que se llama misbeneficiosafp.cl, con su RUT y sus 6 últimas cotizaciones al día optan a una red de descuento de 150 comercios. La Asociación de AFP ha sido criticada porque en el fondo le dicen por qué se están preocupando de esta cosa como si fueran tarjeta de casa comercial y no se están preocupando de la reforma previsional o de las bajas pensiones o otros asuntos. Ellos se han defendido señalando que el que no quiera usar los descuentos que no los ocupe. Punto seguido, digamos, esto va a generar una alerta porque las personas que no tengan sus últimas 6 cotizaciones al día se van a dar cuenta al entrar a esta página a buscar los descuentos, porque no pueden acceder a los descuentos los que no tengan las 6 últimas cotizaciones pagadas. Yo creo que las redes sociales ha dado harto que hablar este tema. No sé si va a generar, ¿ustedes creen una apreciación positiva de la AFP? ¿Es un buen momento para hacerlo? ¿Es un distractivo? ¿Cómo lo ven, digamos? Yo lo primero como lo veo es como un estímulo para que tú pagues tus últimas 6 cotizaciones. Yo creo que lo que básicamente está buscando... Sí, el gancho. Lo que básicamente está buscando es que tú tengas tus 6 últimas cotizaciones pagadas. Y por lo tanto, te dan un premio. Por eso, que es este descuento. ¿Pero eso es a los afiliados o a las empresas? A los afiliados y a los pensionados. Esta es la... Entonces, ¿no es un estímulo a las empresas a pagar la cotización? No, pues no es un estímulo a empresas. No. Es un estímulo a que tú pagues tus cotizaciones, sea individual o le digas a tu empresa que las pague. No me ha pagado, claro. Porque el que la empresa no te la pague te perjudica en el hecho que no puedes acceder a tus descuentos, y si es que tú eres trabajador independiente y no las pagas porque tienes otras necesidades, como pasa con muchos, bueno, mejor que lo hagas porque puedes tener acceso a descuentos. Es la clásica fórmula de estímulo para que se genere una determinada posición. Y la segunda es que depende de descuentos para qué. Te voy a detallar. ¿A qué accedes? Me dediqué a revisarlo. Restaurantes, depilación láser, no estoy exagerando, tratamientos reductivos, Universidad Católica, cursos para la tercera edad, sillas de ruedas, descuento, o sea, es una serie de canjes. Es un poco anecdótico, pero digamos el pool es desde hacerse la manicura hasta cortarse el pelo. No estoy siendo... ¿Son 150 establecimientos? 150 establecimientos. Ahora, yo no sé si eso le va a valer a la AFP, como dices tú, una atracción a invitar a la gente a cotizar, es decir, oiga, cotice conmigo porque esto es tan valioso. Sería bueno que a lo mejor el incentivo fuera cotice conmigo porque es muy valioso lo que usted puede lograr en inversiones, porque es muy valioso el retorno que usted va a tener, no porque va a tener un descuento de 15% en la renta de silla de ruedas, que algo un poco... Te repito, Natalia, no hay que engañarse mucho ahí. Yo creo que aquí la palabra clave en esta medida es tener pagadas tus últimas 6 cotizaciones. Lo que básicamente te está buscando hacer es esas famosas lagunas que siempre te dicen que son las culpables de todo. Uno no las descubre, además, muchas veces. Claro, que no existan y tú pagues tus últimas 6 cotizaciones y para eso te van a dar un guiño en una serie de cosas. Lo segundo, que creo que también es interesante, es que habría que hacer un estudio
de cuánto eran los precios. Antes. Exactamente, de estas mismas prestaciones de estas empresas que hoy día están plegadas acá, antes. Claro, habría que estudiar muchos mercados. Yo lo veo de otra manera, yo lo veo más bien como un ofertón y un gancho publicitario para subir, digamos, sus niveles de positivos de popularidad, porque... Como una estrategia de marketing. Digamos. Es una estrategia de marketing, yo lo veo como así. Hay un ejemplo, por ejemplo, hay un ejemplo. A la gente le puede beneficiar. Pero mira, hay un ejemplo que tiene que ver cómo funciona el cerebro humano también. Cuando tú vas, por ejemplo, a un cóctel o a una ceremonia y el cóctel es malo, la ceremonia puede ser fantástico, pero la gente va a seguir hablando que el cóctel estaba pésimo, se va a quedar con que estaba muy malo. Al contrario, si es una inauguración muy mala, que no se dice nada, pero tiene un cóctel muy rico, la gente va a seguir hablando que estuvo muy bueno, que la pasaron muy bien. En este caso, la gente, ¿con qué se queda? Se queda con la oferta. Se queda con la manicure, se queda con el curso. Entonces yo estoy, claro, pongo mis cotizaciones al día o me cambio de FP y es muy buena. ¿Por qué? No, porque mandé a mi señora a depilarse, porque se hizo... Mandé a mi señora. Ese lenguaje en Las Condes te lleva preso. Claro. Ahora... Pero a eso me refiero. O sea, que yo creo que es un ofertón publicitario que tiene con eso, subir los niveles, digamos, de aprobación ciudadana, digamos. Ciudadana. Ahora, ¿será casual que se lanza justo cuando estamos, se supone, en momentos de comenzar a discutir de forma más profunda una reforma previsional? Sí, pero todo, mira, a todas las respuestas son todas las anteriores. Claro. Pero te insisto, yo creo que hay un tema en la AFP respecto de las lagunas previsionales. Y de eso siempre se ha hablado. ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo detectarlo? Eso siempre se ha hablado como el gran factor para no echarle la culpa al sistema. El sistema no es el malo, lo que es malo es que la gente no paga. Claro. Y tiene grandes lagunas. Eso, al final, la culpa siempre es del afiliado. Que no se metió a ver a su página, digamos, si tenía o no tenía laguna. El afiliado siempre es el culpable. Siempre terminan culpando a quien se supone debiera ser el beneficiado. Pero ¿cuál es la ganancia de la...? Bueno, pero aquí, cuando te hacen una medida que genera un estímulo, un incentivo para que tú tengas beneficios en una determinada cosa, siempre y cuando tú cumplas una condición, lo que básicamente te están diciendo es que quiero que cumplas la condición. Quiero que pagues tus... Se genera una alerta también. Claro, exacto. Claro. Que pagues lo que tú... Fíjate tú, haz un esfuerzo y vas a tener, si vas a ir a un restaurante o si vas a ir a comprarte alguna cosa y qué sé yo, en fin. Ahora, quizás a nivel masivo también se genera... No sé si va a resultar. No, pero quizás a nivel masivo es un incentivo. Me parece que es una externalidad positiva, pero... Para que la gente, digamos, se alerte cuando muchas veces no entra a las páginas de su AFP, pero sí puede entrar a una página de descuento y se dé cuenta en el fondo que su empleador no le ha pagado cotizaciones. Yo creo que esas son las externalidades positivas. En definitiva, un ofertón, porque es cosa de verlo, son canje la mayoría de esas cosas, un ofertón de marketing que tiene externalidades positivas. Una de esas, terminar con las lagunas, otra también darse cuenta cuando tu empleador no te está pagando las cotizaciones al día. Bueno, yo me comprometo a, cuando venga la próxima semana, a traer un estudio de la depilación láser, a ver si era más cara antes o después de los descuentos de la AFP. Yo creo que esa es una buena investigación. Cuando tú tienes, históricamente, cuando tú tienes una serie de beneficios asociados a productos del retail, sobre la base de una cosa que no tiene que ver con los productos del retail. Que sé yo, por ejemplo, yo te doy viajes acá, allá, siempre y cuando que tú cumplas con, no sé, determinadas normas. Creo que una de las preguntas económicas básicas debería ser, a ver, ¿cuánto costaba ese viaje antes de que se produzca este incentivo y por lo tanto esta publicidad sobre la posibilidad? ¿Y cuánto cuesta el mismo viaje con el incentivo? Hay unos chicos que lo hacen. Sí, en una página web, tú buscas una bicicleta, por ejemplo, el 10 de noviembre del año pasado, lo buscas hoy día, te muestran el precio histórico más bajo, dónde estaba, y el precio real, entonces te hacen un estimativo. Así que podríamos, digamos, ir a... Por ahí está el espíritu del canje. Si el canje lo que hace es eso, en definitiva tú negocias un servicio a cambio, digamos, de publicidad. Entonces, claro, le están entregando estos servicios a esta empresa, están ofreciéndolo, y eso es que van a obtener de retorno, que la gente los va a conocer, es publicidad gratis, es para todo Chile. Claro, pero también incluye a lo mejor en los comercios logos de la AFP, también una identificación, digamos, con la imagen del sistema. Los quiero invitar también a revisar cortito otro tema que llevamos, que tiene que ver con nuevamente denuncias de ventas atadas en el CERNAC. Es un caso del Banco Ripley, que los invitamos a leer en el mostrador, que tiene que ver con una serie de denuncias que hizo el sindicato de la compañía por mails que les enviaban los ejecutivos
de plataforma con la obligación de vender avances en efectivo asociados a los seguros. Es súper importante repetir que hoy día, es decir, tú ibas a sacar un avance en efectivo asociado al plazo financiero y en realidad lo que indicaban estos correos, no venda este producto si usted como trabajador de Ripley no le obliga a comprar el seguro. O sea, dígale que esto está en el precio. Y esto se ha repetido en el retail mucho. Nadie está obligado a comprar, y en la banca también, a comprar productos amarrados. Incluso se ha debatido mucho con el tema de los créditos hipotecarios, que no te pueden obligar a abrir cuentas corrientes por tasas preferenciales, que no te pueden obligar a comprar seguros incluso del mismo banco. Tú puedes cotizar en otros bancos los seguros de incendio y de sismo. La denuncia posteriormente que fue presentada por el sindicato fue retirada. Quedó un vacío muy extraño. Sí. ¿Qué información tenemos respecto a eso? Que probablemente llegaron a algún acuerdo con la empresa para que los trabajadores dejaran de ser presionados para obligarlos a vender esta venta amarrada, pero el CERNAC ya estaba encima de la denuncia. Ahora esta es una práctica habitual no solamente en Ripley, sino que se extiende a otras multitiendas. Entonces por eso yo insistía en que es importante repetir que ningún seguro, ningún producto puede estar asociado a la compra de otro producto financiero. Eso está prohibido hace mucho tiempo. El CERNAC ha puesto ojo en esto y es importante también... O sea, para que la gente entienda, pero con pera y manzana, claro. Si tú quieres sacar plata con cargo a tu tarjeta, no te pueden condicionar esa sacada de plata que tú tengas que tener algún otro tipo de producto de esa tienda. No, y no debería ser tampoco, Fernando, en ningún producto. Es decir, como te insistía yo, en un crédito de consumo, tú te has fijado que normalmente las páginas web vienen como unos tickets que uno puede desmarcar. Esto también debería ser en la práctica cuando tú vayas a solicitarle a un ejecutivo. No te pueden obligar a comprar seguro de gravamen, no te pueden obligar a comprar seguro de cesantía. Lo que pasa es que lamentablemente las instituciones financieras hacen un juego en la que te dicen, mira, yo te ofrezco un crédito a una tasa preferencial, pero tú cómprame un seguro de fraude. Pero finalmente los costos igual se inflan, entonces es muy importante estudiar cuánto más se van a inflar los costos de un producto. Ahora, si es que tú sacas un crédito hipotecario, por ejemplo, inevitablemente vas a tener un seguro de gravamen. Vas a tenerlo, claro. Tienes que tener. Ahora, lo que tú estás diciendo es que no es obligatorio que tengas el seguro de gravamen del banco donde tú estás sacando el crédito. Tú puedes cotizar por fuera. Tú puedes cotizar pero por fuera. Tienes que tener un seguro de gravamen. Tienes que tener un seguro de gravamen. Y te conviene, digamos, tener un seguro de gravamen. Incluso, Fernando, en los edificios, que es algo que muy poca gente sabe, en los edificios cuando tú pagas tus gastos comunes, digamos, tu expensa, normalmente pagas un seguro de sismo. Cuando tú llevas tu póliza del banco, los metros cuadrados de tu departamento son descontados de esa póliza general. Porque tú ya estás pagando tus metros cuadrados de seguro, por ende no tienes que pagar doble seguro por tus metros cuadrados y solamente pagas la prorrata de los espacios comunes. Pero en general es una industria, la de los seguros, de los avances en efectivo, de los créditos, que normalmente está muy confusa para los consumidores. Hay una tarea muy importante que ojalá, espero que Lucas del Villar la encabece de forma importante en el CERNAC, siendo más claro sobre todo en estas pautas para las personas que no comprenden, digamos, este lenguaje financiero. Y eso es muy importante. Ojalá persista también en esta denuncia, porque el retail normalmente vuelve a caer en estas malas prácticas. Lo vemos cada cierto tiempo, con intereses excesivos o con repactaciones. Volvemos siempre a caer como en los mismos escenarios de denuncia. Y es bueno que eso también se vaya transparentando y no se vuelva una práctica habitual. Me parece también, para no encontrar todo negativo al respecto, me parece positivo que esta denuncia venga o provenga de los mismos trabajadores de la empresa, porque de alguna manera revela una cierta sensibilidad con un problema que probablemente a ellos no los afecta, o sí los afecta porque ellos deben tener un beneficio extra si es que colocan todas estas cosas. Yo creo que los afecta, ¿sabes por qué? Porque hace un tiempo el programa en su propia trampa hizo un juego con las ventas atadas de garantías en las tiendas ITES, si no me equivoco. Y lamentablemente el reportaje estuvo enfocado, digo lamentablemente, no contra la política corporativa, sino contra el trabajador que la vendía. Obvio, nunca jamás ese programa está ligado que se llama a Juan Pérez, al poder. Juan Pérez, después lo funaron por esta política de vender garantías amarradas a unas lavadoras, me acuerdo de la imagen, era como Juan Pérez, el demonio de, digamos, el chivo expiatorio. Exactamente, el chivo expiatorio. Entonces yo creo que los trabajadores también están previniendo que ante la mayor fiscalización, incluso de grabar con un celular, alguien que te está ofreciendo oye, me tiene que comprar una cuenta corriente si yo
con cara, es mejor individualizarlo en la institución y no en los trabajadores que también se pueden ver hoy día funados por redes sociales, afectados, pensando que es una política de cada trabajador, que efectivamente y lamentablemente están incentivados con fuertes bonos al vender estos productos amarrados en todo el retail. Bueno, el artículo del Mostrador así lo deja claro, incluso con una serie de correos electrónicos de las jefaturas instando a los trabajadores a hacer estas ventas cruzadas. Eso está aprobado. Lo que llama la atención es que los propios trabajadores que dieron cuenta de esto, que entregaron estos correos electrónicos, luego seguramente por una negociación de parte de la empresa, de la industria, se retiran. Afortunadamente el CERNAC sigue investigando. Muy bien, gracias a Natalia y a Héctor por haber estado con nosotros aquí en el Mostrador en la Clave. Solo un segundo. Hay una palabra que no sé si lo leíste, lo que estaba pasando en Brasil, que hay militares que quieren hacer un movimiento político para poder, digamos, llegar a la presidencia. Y hay un concepto que yo creo que va a faltar bien poco para que llegue a Chile, que se llama los cleptócratas. Así llaman a los políticos ahora en Brasil. Cleptócratas. Sí. Pero créeme aquí que instituciones con uniforme no van a ser capaces de decir esa misma palabra. No, eso son retiro. No, por eso te digo, no van a ser capaces de usar esa palabra porque tienen contaminación seria dentro de el mundo uniformado y de todo y de casi todos los colores de uniforme. Así es. Así que gracias a ambos. Que estén muy bien. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.